Bienvenidos al laboratorio de programación. Ustedes son el grupo número 2. Esta es nuestra clase número 12 de este semestre 2021B. Y el día de hoy, bueno, el día de hoy pues llevamos 2 de febrero del año 2022. Bienvenido febrero, ya casi estamos ya llegando al final de este semestre. Entonces vamos a iniciar con la clase del día de hoy y pues bueno, antes que todo contarles pues que vamos a ver, bueno, qué es lo que nosotros vamos a ver el día de hoy. Como siempre, una clase súper cargada, entonces tenemos varias cosas que ver. Vamos a ver un segundo ejemplo de cómo ajustar curvas que no son lineales, utilizando pues linealizando estas curvas y utilizando pues esta forma de resolución matricial que vimos la última clase. Veremos también pues cómo se utiliza, bueno, cómo se sacan ciertos parámetros estadísticos, ¿no? Cómo se saca mediana, media, moda, todo eso. Veremos también cómo se resuelven ecuaciones lineales utilizando pues técnicas de aproximación hacia el cero. Veremos cómo se hace diferenciación y cómo se hace integración en MATLAB, ¿no? Entonces, pues todo eso es el plan que quiero cubrir este día. Entonces, pues arranquemos, ¿no? Entonces, sean bienvenidos a la clase del día de hoy y sin más que decirles, vámonos a esta partecita de acá. Listo, me gustaría que recordemos un poquito acerca de lo que ya se vio. Entonces, ¿me confirman, por favor, si ya se está viendo la pantalla de Word? Que alguien me lo diga, porque de aquí en adelante ya no les veo, por favor. Ujú. No, no se ve. Ya se puede ver. Muchas gracias. Listo. Entonces, nosotros habíamos visto que normalmente las ecuaciones, cuando nosotros pues tenemos un sistema de ecuaciones y son lineales, ¿no? Entonces, pues aquí nosotros vamos a poner a resolverle así, ¿no? Un x es igual a la matriz de coeficientes de la inversa por b. De hecho, ustedes tuvieron un deber en el que aplicaban esta fórmula. Sin embargo, no siempre nosotros vamos a tener que a esta matriz de coeficientes descuadrada, ¿no? Es decir, que tiene las mismas dimensiones, sino que nosotros vamos a encontrarnos que cuando no es cuadrada, pues ya no es tan sencillo como calcular la inversa, porque en ese caso, pues inversa de una matriz que no es cuadrada, pues ya no tiene mucho sentido. Para evitar este problema de que sea nuestra matriz, de que la matriz no sea cuadrada, vamos a aplicar la transpuesta y ahí nosotros vamos a poder sacar la inversa, dándonos como resultado que un X va a ser igual a la matriz transpuesta, o sea, la matriz de coeficientes por A, todo a la inversa, por A a la transpuesta, o sea, transpuesta de A y por B. Este tipo de resolución nosotros la habíamos visto al resolver un ejercicio utilizando la ecuación de Antoine. El script también ya está subido. Entonces aquí, ¿cuál es el reto, no? Entonces me dicen, yo le doy una serie de datos de presión de vapor y de temperatura. O sea, yo empiezo a tomar en el laboratorio datos de temperatura y la correspondiente presión de vapor. Ahora, conociendo pues que yo estoy estudiando esta parte de acá, tengo que relacionarle con la ecuación de Antoine. Entonces, de ahí, ¿cómo yo hago? Entonces, ¿cómo sería? Pues yo tendría una serie de ecuaciones, ¿no? En las que voy en lugar de presión de vapor, pongo la presión de vapor a la temperatura y tendría que ir despejando A, B y C. Entonces, pues nosotros hemos visto la semana pasada que vamos nosotros a esta ecuación que es no lineal, nosotros le vamos a hacer lineal, ¿no? Entonces, que se parezca pues que se parezca pues a un polinomio, ¿no? Entonces, que yo tenga término más término más término más término igual a un término independiente. Eso es lo que yo quiero. Entonces, en este caso, vamos a multiplicar, ¿no? Entonces, vamos a eliminar primero los denominadores, t más c, logaritmo de pb, a por t más c más b, y esto pues también se puede expresar como t logaritmo de p, a t más ac más b menos c logaritmo de p, lo que me da como resultado que el logaritmo de la presión de vapor es igual a más AC más B, 1 sobre T, menos C, que multiplica logaritmo de PB sobre T. Si ustedes ven esta ecuación, pues ya hemos ganado algo. Esta ya es una forma que nosotros podemos manejar. Entonces aquí ustedes ven que por un lado yo tengo el logaritmo de la presión de vapor y por otro lado es igual a
una ecuación que se va articulando de acuerdo a las sumas de A, que es lo que nosotros queremos encontrar, AC más B, que es que es otro valor que nosotros queremos encontrar, 1/T, que nosotros podemos calcular, menos C logaritmo de PB sobre T. Si nosotros a esta partecita de acá, esta ecuación, quiero que le vean, le vamos a transformar y aquí pónganle, bueno, les voy a decir, pónganle mucho, mucho cuidado porque el deber que ustedes van a tener que realizar para la siguiente semana es justamente hacer esto, ¿no? Entonces, si tienen por ahí cualquier duda, pues es el momento de hacerla ahora, ¿no? Entonces, esto que va a ser igual a una matriz, entonces ustedes van a ir sacando la matriz bueno, tienen sus incógnitas y tienen la matriz de coeficientes. ¿Cuál es el coeficiente de A? Viene a ser lo que yo no conozco. ¿Qué es lo que yo no conozco? Ni A ni B más C. Aquí en este sistema, ¿cuáles son las incógnitas? Es A, es un término que es AC más B y es un término que es igual a C. Pero, ¿qué es lo que yo conozco? El coeficiente de A es 1, el coeficiente de AC más B es 1/T y el coeficiente de C, logaritmo de presión de vapor sobre temperatura. A esto yo le pongo como un arreglo 1/T, logaritmo de PB sobre T, y a esto multiplicado por A, AC más B y menos C. Es decir, nosotros le estamos poniendo a esta ecuación como forma matricial y recuerden que nosotros tenemos más de un valor. Entonces tenemos que hay varios valores de presión de vapor y hay varios valores de temperatura. Entonces, a partir de eso, yo articulo mi sistema y voy a encontrarme que B, o sea, este de aquí que tiene las incógnitas, va a ser igual a X transpuesta por X a la menos 1 por X a la T por Y. Entonces, todo esto, pues ustedes le van a encontrar en este script, el último script de la clase pasada. Ahí es cómo se fue resolviendo para la parte de la ecuación de Antoine y cómo a la final nosotros obtuvimos el gráfico. Aquí está pues la piecita de código que yo les puse. Y vamos nosotros a ver ahora un segundo ejercicio que hace lo mismo, ¿no? Entonces, pues, déjenme regresar a MATLAB y vamos a hacer este primer ejercicio de aplicación, ¿no? Déjenme ponerle aquí, listo. Listo, vamos a situarnos entonces en este segundo ejercicio que hace lo mismo, ¿no? O sea, bueno, es muy similar, es decir, nosotros vamos a tener el enfoque similar para resolverlo, ¿no? Entonces vamos a verlo ahí. Ajá, listo. Vamos a verle. Listo. Ya estamos ahí. Aquí tenemos 10 a la cuarta. Esto aquí es la viscosidad B. Solo que estaba con el otro, con el símbolo griego nu. Entonces aquí tenemos listo. Entonces este es el ejemplo con el que arrancamos el día de hoy. Déjenme solamente ponerle esta partecita que siempre debemos poner al inicio de los scripts para que se limpie la pantalla, se limpie ventana de comandos y todo lo demás. Listo. Entonces, este es el ejercicio que nosotros vamos a comenzar resolviendo. Me gustaría que tal vez Pamela, todo suyo este ejemplo. Entonces, ayúdeme, por favor, presentando el ejemplo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya, ejemplo. Buenos La días, ¿qué tabla tal? presenta la viscosidad P por S Ujú, del propano líquido en función de la temperatura en Kelvin. ujú, Tenemos la tabla con la viscosidad del propano líquido y dice, se propuso una correlación no lineal para representar los datos de viscosidad, en donde el logaritmo de B es igual a más B entre T más C por el logaritmo de T más D por T al cuadrado. Determine los parámetros A, B, C y D que mejor se ajusten a estos datos de viscosidad. listo, muchas gracias, Pamela. Espero que esté bien. Listo. Bueno, era porque le saludé y no me dijo nada, solo por eso. Pero bueno, yo sé que a veces empezamos así. Listo. Es pascales por segundo. Es unidad de fuerza por tiempo. Eso se define como la viscosidad. Y esto está elevado 10 a la cuarta, ¿no? Todos estos valores están por 10 a la cuarta. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer?
tenemos esta ecuación y nosotros queremos hacer el ajuste, ¿no? Entonces yo les digo, miren, tenemos estos datos, tenemos esta ecuación, ayúdenme calculando los parámetros y cómo quedaría esta ecuación para el propano, cómo quedaría A, B, C y D. Entonces vamos a verle un poquito a la parte de esta partecita de acá. Listo. Quiero que le veamos, estamos acá. Listo, aquí ustedes le van a ver cómo se ve mejor. Entendemos entonces la viscosidad que se relaciona con esta fórmula. Tenemos pues que es logaritmo de la viscosidad. Esta V es nu, o sea, es del alfabeto griego nu. Entonces es igual a A más B sobre T más C logaritmo de T más DT al cuadrado. ¿Qué es lo que ustedes requieren hacer? Conocen datos de viscosidad y conocen datos de temperatura. Ahora, ¿cuál es el reto? ¿Qué es lo que ustedes deben realizar en este ejercicio? Pues calcular los valores de las constantes A, B, C y D. Listo. La relación entonces puede expresarse de la siguiente forma, ¿no? Entonces vamos nosotros a ponerle pues en esta forma pues de multiplicación de elementos, ¿no? O sea, y aquí tenemos que el logaritmo de B de la viscosidad es igual a A más BT más C logaritmo de T más DT al cuadrado. ¿Ustedes qué es lo que me van a decir? Es una ecuación en la que tenemos logaritmo de la viscosidad en un lado y en el otro tenemos expresados en función de T. Entonces nosotros ya le hemos transformado, pues ya tenemos una forma lineal. Sería como sacarle los elementos. Primer elemento, bueno, ¿cuáles son nuestras incógnitas? A, B, C y D. Listo, entonces aquí ustedes van a tener el arreglo A, B, C y D de mis incógnitas. Luego, ¿qué es lo que van a tener? El arreglo acá de la matriz de coeficientes. Primero es 1, segundo 1 sobre t, siguiente logaritmo de t y siguiente t al cuadrado. Entonces, si yo quisiera expresar esta ecuación de la forma matricial, me quedaría que, recuerden que yo tengo varios valores de viscosidad y tengo varios valores de temperatura. Entonces, a la final termina siendo como si yo tengo un sinnúmero de ecuaciones donde las incógnitas terminan siendo A, B, C y D. Entonces, aquí en ese caso, tengo logaritmo de la viscosidad 1 hasta la viscosidad n, x, la matriz de los coeficientes, en este caso es 1, 1 sobre t1, logaritmo de t1, t1 al cuadrado. Eso es lo que yo voy a ir calculando en la matriz de coeficientes y voy a tener b, que es igual a b, c y d. Listo, donde yo voy a calcular el parámetro desconocido b y voy a aplicar esta fórmula, ¿no? Entonces, esta partecita de acá ya le hemos visto, ¿no? Entonces es porque no puedo resolverle como una matriz cuadrada y por eso debo recurrir a esto, ¿no? A esta forma. Entonces aquí, ¿qué es lo que yo les voy a decir? Si a ustedes les dan algún ejercicio en el que les dice, miren, tengo que se ajustan estos datos a una ecuación y por ahí aparece un logaritmo, entonces de tipo ecuación de Antoine, o por ejemplo este tipo de relación que utiliza la viscosidad, pueden tener este enfoque, el que vamos a hacer este segundo ejercicio, que es que la aplicación es muy similar a lo que nosotros vimos en el primero, ¿no? En el de la ecuación de Antoine. Entonces vamos a regresar a esta partecita de acá y vamos viendo qué es lo que podemos ir haciendo, ¿no? Déjenme regresar a la parte de MATLAB y vamos viendo. Listo. Vamos acá. Entonces vamos a ir resolviendo, ¿no? Déjenme, aquí listo. ¿Qué es lo que nosotros primero necesitamos que hacer ante todo? Pues necesitamos ir pasando, ¿no? Aquí todo está comentado, todavía nosotros no hemos generado nuestro vector con el que nosotros vamos a jugar, ¿no? Entonces vamos a irle viendo. Yo les doy pues un empujoncito y ustedes me ayudan completando el resto. Entonces tenemos esto. Tal vez Jessica me puede ayudar pues completando y cómo quedaría el vector T. Ujú. Buenos días, Jessica, ¿qué tal? Ayúdame con completando el vector T. Buenos días, profe. ¿Qué tal? Sería 110, Ujú, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180. ujú. Todavía me Es faltan datos. Ujú, 190, ujú, 200, 220, 240, 260, 270, ajá. 280, 290 y 300. Déjeme ponerlo así.
Listo. Ujú. Entonces, bueno, aquí indicarles una cosita, que cuando yo pues no me quiero extender más allá en la línea, puedo poner estos dos puntos. Ustedes lo vieron cuando estaban trabajando con la interpolación, ¿no? Pero sin embargo, les hago un acuerdo, ¿no? Entonces, listo, tenemos aquí T para el valor de viscosidad, este nu, ¿no? Entonces vamos a ponerle, recuerden aquí una cosa importante, que todos los valores están multiplicados por 10 a la cuarta. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a ponerle primero a este valor de multiplicación y de ahí voy a ir poniendo los valores. Entonces vamos viéndole. Listo, entonces uno exponente a la cuarta, o sea, 10 a la cuarta, es de que del primero 38.2, 22.9. Listo, déjenme bajarlo un poquitín más para que le puedan ver cuáles son los valores. Listo, 22.9. Y continuemos entonces bueno, continuemos, ¿no? Entonces, Kevin, ¿me puede ayudar? Buenos días, Kevin. Ayúdeme completando esto. Buenos días, profe. ¿Qué tal? Sería 15.3, Ujú, 10.8, 8.32, 6.59, 5.46, 4.53, 3.82, 3.36, 2.87, 2.24, espérame un momentito. 1.80, Listo, me quedan 2.87 y ahí ya me perdí. 2.24. 2.24, Ajá. 1.80, 1.44, 1.30, Ujú, 1.17, 1.05 y ujú. 0.959. 159, muchas gracias, ¿no? Entonces, listo. Aquí recién nosotros estamos poniendo en línea 22 y línea 23, estamos poniendo nuestros datos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me dice? Estos datos se acoplan a esta ecuación. ¿Qué es lo que me falta para que yo pueda aplicarle para cualquier ocasión? Necesito pues conocer cuáles son los valores de A, B, C y D. Entonces, para eso voy a recordar, ¿no? Entonces, de lo que nosotros vimos, necesitamos pues ir determinando nuestra matriz X. Entonces vamos a verle a esta matriz de X cómo aparecía. Entonces quiero que ustedes le vean porque ahora voy a poner la matriz de X, ¿no? Entonces vamos viéndole. Matriz de X que es 1, 1 sobre T. Déjeme, es 1 sobre T, logaritmo de T y T al cuadrado. Entonces nosotros vamos a hacer, entonces miren cómo está la matriz articulada. Entonces miren, y tengan presente esto, ¿no? Si quieren, pues tómenle una foto por ahí o tengan por ahí en una parte, porque en este instante voy a introducir los valores de X, ¿no? Pero ahí está, pues en la forma matricial, voy a meterle ahora en la forma que comprende MATLAB, ¿no? Entonces me vuelvo acá y voy a introducir los valores de X. ¿Cómo yo voy a introducir los valores de X? Entonces quiero que le pongan atención. X va a ser igual. El primer elemento que era, era unos, ¿no es cierto? ¿Y cuántos unos yo voy a poner? Tantos unos como datos me dieron a mí. Entonces por eso yo pongo aquí, escríbame unos con una longitud de toda la temperatura, ¿no es cierto? Entonces, eso estoy haciendo, pues póngame toda una fila de unos. Fila de unos, ¿cuántos unos? Tantos como tenga T. Listo, paso a la siguiente fila. La siguiente fila, 1 sobre T. Entonces, de aquí tengo todo esto es T y le saco pues del inverso y voy sacando inverso y estoy llenando pues la matriz, ¿no? Entonces estoy llenando la segunda fila de la matriz con 1 sobre T, en donde cada espacio corresponde pues a uno de los valores de T. Luego, siguiente fila, voy calculando el logaritmo en base 10 de T y luego lo mismo, ¿no? Entonces, siguiente fila, todos estos valores. Y por último, estoy calculando el valor de T al cuadrado. Entonces, T al cuadrado, recuerden, aquí yo estoy haciéndole elemento por elemento y por lo tanto es importante que yo ponga puntito, ¿no? Entonces, puntito división, puntito sombrero de exponente, ¿no? Listo. Entonces, aquí nosotros tenemos nuestra matriz, pero esta matriz todavía está diferente, porque ustedes van a decir, profe, no era que aparecían los unos en fila, porque usted nos indicó y los unos aparecían en columna. Sí, entonces
¿Qué es lo que hago? Al final, para que me quede en forma de X, le pongo esta comita para decir sáqueme la transpuesta, es decir, cambie las filas por las columnas. Y ahí yo tengo la forma de X que necesitaba, ¿no? Listo, vamos entonces aplicando la ecuación. Entonces es simplemente ir aplicando la ecuación. Entonces, ¿qué es lo que me dice esta ecuación? Que para calcular B, yo voy a ponerle la inversa de ¿qué? De X de transpuesta por X transpuesta por Y. Entonces, ¿cuál es el valor de Y? Es el logaritmo, en este caso es el logaritmo de la viscosidad. Entonces, logaritmo base 10 ¿de qué? De nu. Entonces, con esto ustedes ya están calculando B. Y entonces vamos a verle un ratito a B para que ustedes tengan en cuenta qué es lo que yo estoy calculando en B, ¿no? Entonces, regresemos a esta partecita de acá. ¿Qué es lo que yo estoy calculando? Entonces, miren nuevamente lo que estoy haciendo. Estoy introduciendo mi matriz de X. Entonces, puse unos, 1 sobre T, logaritmo de T y T. Normalmente yo empecé poniéndoles como forma de filas, pero al final le puse la transpuesta para que quede en esta forma. Posteriormente, yo tengo aquí en B que es los valores que a mí me hacen falta, ¿no? Entonces es A, B, C y D. Y en Y que tengo logaritmo de las viscosidades, ¿no es cierto? Entonces vea que es igual a esto de X, a esto que parece así medio complejo de X, pero que es una forma que me ayuda mucho, ¿no? Entonces, por eso quiero que le aprendan a manejar también, ¿no? Para que les sea de utilidad cuando ustedes se encuentran con un tipo de estas ecuaciones, de este tipo de problemas son usuales, les dicen, esta ecuación, tengo datos experimentales, calculen los coeficientes, ¿no? Entonces tengo B que multiplica esto por Y, donde Y es el logaritmo de B. Listo, regresemos a MATLAB y con eso, y vean ustedes, en B, los resultados que va a dar B va a ser un elemento que tiene, un vector que tiene 4 elementos, donde el primer elemento es A, el segundo es B, el tercero es D. Dejo de compartir, regresemos a MATLAB y vamos a irle viendo, ¿no? Entonces, aquí, veamos, mandémosle a correr, le voy a quitar la coma para que ustedes vean qué se genera. Pat, to pat. Está corriendo un ratito, listo. Ahí ustedes tienen B, es este vector de 4 valores. Nosotros ya sabemos, el primero es A, el segundo es B, el segundo es C y el último es D. Entonces ahora, ¿qué es lo que voy a hacer aquí en mi código? Voy a irle diciendo eso. ¿Por qué? Porque yo aquí, ustedes hacen y resuelven, ¿no? Ustedes dicen, ok, yo he resuelto la ecuación y la ecuación tiene tal forma, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que le voy a decir? Le voy a decir, mire, yo tengo que los valores que usted necesita, A es igual al primer valor de de B, esta B mayúscula es del segundo valor de B, B y D, ¿no? Entonces aquí yo voy extrayendo cada uno de los valores y con eso ustedes le van a ver que les sale cada uno de los valores, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros obtenemos ya como conclusión? Obtenemos que nuestra función, es decir, que para esos valores experimentales y nosotros tenemos, considerando pues esta relación para la viscosidad, nosotros tenemos que el logaritmo de la viscosidad es menos 12,68, el valor de A, más 369 sobre T, el valor de B, más 3,32, el valor de C, logaritmo de T, menos 9,1 por 10 a la sexta por T al cuadrado. Eso es como queda definida mi ecuación a partir de esto. Pero ustedes me van a decir, profe, ¿cómo yo puedo comprobar que el ajuste que yo hice fue correcto? Entonces, ¿qué es lo que ustedes deben hacer ahora? Pues nosotros vamos a, bueno, con esta parte de acá, nosotros vamos, bueno, con estos valores de A, B, C y D, yo podría generar mi propio valor de qué, mi propio vector de temperatura, calcular con la ecuación el valor correspondiente de viscosidad y con eso yo podría comparar con los datos experimentales y voy a ver qué tan bueno fue mi ajuste. Entonces voy a copiarle todo esto, listo, podemos copiarle todo esto. Listo. Entonces voy a generar mi propio valor de temperatura. Entonces tengo que la temperatura va desde el primer valor de T hasta el valor final, pero va con pasos de uno en uno, ¿no? Entonces son como 200 valores que yo voy a generar en TV. Luego voy a calcular la viscosidad
utilizando la ecuación. Entonces, utilizando esta ecuación de aquí del inicio, pero ahora yo ya conozco los valores de A, B, C y D. Entonces, yo calculo la viscosidad y con esto yo ya puedo ir graficando, ¿no? Entonces, voy a graficar esta recta, ¿no? Lo que es lo ajustado y TNU, que voy a graficarles pues en el mismo gráfico, que serán los datos experimentales. Voy a poner las etiquetas en X y en y voy a poner en la leyenda que el primero es el ajuste y el segundo son los datos experimentales. Le mando a correr y quiero que ustedes vean pues qué es lo que me sale. Ujú. A ver, veamos ahí. Siempre que genere el primer gráfico se demora un poquito. Ya le vamos a ver. Un poco de paciencia. Listo, ahí ya me generó. Entonces, miren, este es el tipo de problemas pues que quiero que ustedes le vean. Me dan una serie de valores experimentales, me dieron esta serie de valores, o sea, me dieron los puntitos rojos. Me dicen, estos puntos se ajustan al modelo, ¿no? Entonces se ajustan a esa ecuación, pero necesitamos nosotros que usted determine cuáles son los valores de A, B, C y D para que usted tenga una forma de la ecuación que le permita utilizar, que le permita calcular la viscosidad para cualquier temperatura, no necesariamente para las temperaturas que se tomaron experimentalmente en el laboratorio. Entonces, por ejemplo, si yo quiero saber la viscosidad entre la viscosidad a 210 o si quiero saber la viscosidad en 110, en 105, entonces yo pueda ir determinando, ¿no? Entonces, en ese caso, partimos de datos experimentales, hicimos nosotros pues estos ajustes, calculamos A, B, C y D. ¿Qué es lo que luego hicimos? Pues generamos nuestra propia ecuación. A partir de esa ecuación generamos nuestra propia línea y comparamos con los datos experimentales para ver qué tan bueno fue el ajuste. Entonces, como ustedes ven, tenemos los datos experimentales y tenemos que el ajuste pues es muy bueno, ¿no? Entonces está pasando por todos los datos y nosotros hemos resuelto esta ecuación, ¿no? Entonces ustedes tienen las constantes, en este caso, para la viscosidad del propano, ¿no? Entonces, este ejercicio, muy similar al ejercicio que nosotros que hicimos respecto a la ecuación de Antoine, ¿no? Entonces, en el debercito hay dos ejercicios similares. Entonces, esto, pues ya se acaba la clase y les subo también este script para que ustedes puedan analizarlo, bueno, para que puedan analizarlo un poquito más en detalle, si no, pues tengan en cuenta, ¿no? ¿Cuál es la utilidad? ¿Para qué me sirve esto? Si me dan datos y me dice esto se ajusta a una ecuación y yo no es que pueda utilizar polifit y polival, ¿no? Sino que ya debo hacer una linealización y por ahí debo hacer algo adicional para poder hacerlo, ¿no? Entonces, vamos ahora con este siguiente script. Entonces, yo les voy a preguntar por ahí, solo quiero que me digan, a ver, listo, tal vez, a ver, a quién no lo he escuchado. Joana, bueno, no sé si ya la escuché, si no, pues no hay problema. Buenos días, Joana. Joana, si yo le hablo de media, mediana, moda, desviación estándar, son conceptos que ya se conocen, ya lo han visto. Cuénteme más o menos en qué contexto ustedes lo conocen, en qué contexto pues lo han escuchado. Buenos días, Angie. Bueno, en segundo semestre se recibe la materia de probabilidad y estadística Ujú. y en el primer bloque se recibe acerca de todo eso. Ujú. Listo. Ujú. Entonces, ahora quiero, pues en este script cortito, decirles que MATLAB también les ayuda a hacer eso, ¿no? Entonces, recuerden, ¿para qué ustedes estamos aprendiendo, pues, varias cosas con MATLAB? Para que cuando ustedes les pongan cualquier problema, ustedes digan, yo conozco una manera más fácil de hacerlo, entonces voy a hacerlo utilizando MATLAB, ¿no? Solamente déjenme guardarles este segundo script que es sobre estadística. Entonces sería clase 12B guión bajo estadística. Listo, y con eso ya tenemos. Solo que estoy con un montón de cosas aquí. Listo, ahí ya tenemos. Déjenme solamente
aquí ponerme bien en la carpeta correspondiente, diferenciación, integración, grupo 2 y ahí ya voy a tener que se me va guardando. Listo. Entonces, vamos a ver este ejemplo y pues ya les indicaré, bueno, son solo liñitas cortas de código, ¿no? Pero necesito pues que tengan ustedes, o sea, les dicen, pues resolvamos una ecuación, saben cómo hacer. Y es una ecuación no lineal, saben también cómo hacer. Les pidan algo de estadística y pues también sepan cómo hacerlo, ¿no? Entonces, no sé si ya, bueno, estamos hoy poquitos en la clase, no importa, supongo que los otros muchachos han de ver después los videos. Entonces me gustaría tal vez escucharle Kevin. Kevin, el ejemplo es todo suyo. Adelante, preséntelo. Ejemplo, obtención de valores estadísticos básicos. La tabla muestra las medidas de los coeficientes de expansión térmica de un determinado metal. Leo también los datos. ¿Cuántas medidas tenemos y más o menos Ya. en qué valores está el coeficiente? No debemos ir todo. Ujú. Adelante, Ya, solo las muéstrenos eso. medidas son 8, los coeficientes, hay también la variable de medida, los coeficientes, mm, ¿Cuántas medidas tenemos en total? 16. 16. No, 24 medidas. Ajá, sí, 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 sigue siendo más grande a medida que me voy moviendo. Mentira, no, solo hay tres. Claro. Listo. ¿Y qué me pide que calcule? Encuentre la media, la mediana, la moda, la varianza y la desviación estándar de estos datos. Listo, muy bien. Entonces aquí, pues bueno, no voy a ahondar pues en estos parámetros de estadístico porque bueno, no es mi, no es bueno, no es para lo que estoy contratado, yo les estoy enseñando programación, entonces bueno, a ejercicios, ¿no? Ejercicios de programación porque ustedes tienen su profe principal, esto es más práctico, ¿qué es lo que podemos hacer con todo esto? Entonces, pues vamos, lo primero que necesitamos hacer es pasar estos valores, porque aquí está todo comentado. Hasta aquí MATLAB no ha hecho nada. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Voy a ir pasando pues los valores de los coeficientes de expansión térmica. Entonces yo les voy a ir poniendo. Y miren, entonces, ¿qué es lo que voy poniendo? Es solamente todos los valores, ¿no? Entonces yo estoy generando un vector que se llama TC del coeficiente de expansión térmica y voy poniendo, ¿no? Entonces voy poniendo todos los datos. Cuando ya veo pues que la línea como que me queda muy cortita, le pongo pues 3 puntitos y paso al siguiente, ¿no? Estos 3 puntitos me indican pues que yo estoy dando como un enter, ¿no? Como en las máquinas de escribir cuando le ponía, aplastaba la palanquita, paso, pero todavía sigo dentro de este vector. Calculo y ahora ya una vez que tengo esto, yo voy a ir calculando los valores de cada uno. Y pues sepan que mediana, la media es min, mediana es median, moda es mode, la varianza es var y la desviación estándar es SETD. Entonces con esto ustedes ya pueden ir calculando. Aquí más bien les he puesto así una forma como para que se imprima. Entonces déjenme, les voy a poner esta partecita de acá. Listo, solamente quiero que se vaya esto, listo. Entonces aquí, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Aquí únicamente pues estoy haciendo que se imprima este mensajito y que vaya imprimiendo el valor. En este caso, que sea la media, la mediana, la moda, la varianza y la desviación estándar, ¿no? Entonces le mando a correr y ahí ustedes van a tener tienen pues los valores estadísticos de media, mediana, moda, varianza y la desviación estándar, ¿no? Entonces aquí es básicamente pues, ¿qué es lo que deben hacer? Pues introducen sus datos, introducen pues los datos de los que quieran calcular la media, la mediana, la moda y tienen en cuenta estos comandos y MATLAB ya lo hace directamente, ¿no? Entonces otras de las bueno, otras de estas ventajas de utilizar MATLAB, ¿no? Entonces, justamente aquí he decidido, pues, hacerles digamos, esta cuñita comercial para que ustedes también tengan en cuenta de que pueden calcular valores estadísticos, ¿no? Entonces, aquí en comentario, el valor, este sería la media, la mediana, la moda, la varianza y la desviación estándar, ¿no? Entonces, ahí bueno, muy utilizado también, ¿no? Cuando ustedes tienen datos experimentales y les piden, pues, cuál es la mediana, cuál es la media, la moda, por ahí, pueden hacerlo también directamente en MATLAB, ¿no? Entonces, déjenme les guardo y
este script pequeñito como para recordarles que también MATLAB me ayuda me ayuda con las funciones de estadísticas, ¿no? Entonces me ayuda a calcular estas partes, ¿no? Vamos al siguiente script y ahora quiero hablarles de algo, ¿no? Es la resolución de ecuaciones no lineales. Entonces aquí esta cosa también otros problemas que a veces nos encontramos nosotros en ingeniería. Y pues, ¿qué es lo que nos encontramos en ingeniería? Que no todas las ecuaciones empíricas pues se ajustan a polinomios, ¿no? No son polinomios de diferentes grados y todo, pues que nosotros íbamos calculando, que se puede hacer este factoreo, que se pueden ir calculando las raíces y a partir de todo eso nosotros vamos calculando, ¿no? Entonces recuerden cuando nosotros hacíamos roots. En ese caso, pues, de ecuaciones así de tipo polinómicas, ¿no? En el caso de que nosotros tenemos estas ecuaciones que no son polinómicas, entonces ya que no tienen esta formita amigable, ya estamos ya frente ya son ecuaciones no lineales y la resolución involucra el uso de diferentes métodos. Entonces quiero indicarles cómo ustedes pueden resolver estas ecuaciones utilizando MATLAB. Déjenme, listo, les voy a poner esta partecita de acá. Y esto es de ecuaciones no lineales, o sea, vamos a ponerle con ceros porque es justamente lo que nosotros vamos a utilizar. Vamos a utilizar la función ceros para resolver esto. Entonces, déjenme, clase 12C, vamos a verle 12C. 12C, el tercer script que es justamente acerca de las ecuaciones no lineales. Ecuaciones no lineales. Y esto es la función F0. Es lo que nosotros vamos a ver en este momentito y ya les voy a poner unos ejemplos para que ustedes recuerden, ¿no? Entonces, pues veamos aquí en esta partecita les he puesto pues ahí una información y pues mejor si les voy escuchando a ustedes que me ayudan con la lectura. Cintia, ayúdeme por favor con la lectura. ¿Qué nos dice acerca de la resolución de las ecuaciones no lineales? Ya, buenos días. ¿Qué tal? Resolución de ecuaciones no lineales. Se pueden usar varios métodos numéricos para encontrar ceros de funciones no lineales de una o varias variables. Existen varias técnicas numéricas para encontrar ceros de una ecuación no lineal de una variable dada por f de x igual a cero, donde x... Aquí es pertenece, pero no me ha cogido el símbolo. Listo. Donde X pertenece a los reales. Ujú. Ya. Listo. Estos son Uno, los métodos. Ujú. Sí. dissection method. Ajá. 2, false position method, Ujú. Newton's method, second method, Muller Ujú. Método. Ujú. method. Sí, listo, ¿no? Aquí pues nadie nos juzga pues como pronunciamos. Estamos aquí en la clase y podemos pronunciar como querramos. Esa es la ventaja pues de que estamos aquí en este ambiente que es la clase de laboratorio, ¿no? Nos podemos permitir ciertas cosas. Entonces, esta partecita de resolución de ecuaciones no lineales utiliza métodos numéricos, ¿no? Entonces utiliza algunos métodos numéricos que dependiendo de los casos, o sea, cuando ustedes ya empiecen a profundizar en las diferentes materias, por ejemplo, todo lo que es transferencias, en lo que es físico-química y por ahí, cuando estaban calculando ciertas temperaturas, ciertas cosas, dicen y tenemos esta ecuación y esta ecuación se resuelve pues utilizando una aproximación con tal método, ¿no? Entonces con el método de Newton es bastante común, ¿no? Que se diga, ¿no? Vamos entonces nosotros a verle cómo nosotros podemos implementar esto en MATLAB. Entonces les voy a poner esta partecita de acá y vamos a ir viendo cómo se resuelve esto, ¿no? Entonces primero esta partecita así como para que no, bueno, entonces MATLAB tiene una función integrada. Entonces esto, cuando ustedes tengan, ya les voy a indicar, a través de los ejemplos les voy a decir, cuando tengan este tipo de ecuaciones y necesiten conocer la respuesta, utilicen la función ceros, ¿no? Entonces tiene una función integrada F0 que se puede usar para encontrar los ceros de una ecuación no lineal de una sola variable. En este caso, nosotros a la función le vamos a igualar a cero y vamos ahí a tratar de buscar un valor que cumpla esto, ¿no? Una forma de su sintaxis es igual a x es igual a f de cero.
de la función. Aquí le vamos a definir con una función anónima y vamos a poner nuestra primera aproximación, ¿no? Donde la función es el nombre de la función f de x y x0 es una suposición definida por el usuario para el cero, ¿no? Entonces, este tipo de ecuaciones, ¿no? Entonces, no sé si ustedes ya la han visto, pero si no, ya lo verán más adelante en los cálculos de ingeniería, que nosotros tenemos ecuaciones, por ejemplo, hacemos para factores de corrección y demás cosas, y me dice, miren, esta es la forma. Para su sistema usted debe hacer como una iteración, ¿no? Entonces debe partir de un valor base y entonces ese es el valor que me está pidiendo. Ya le vamos a ver en los ejemplos a qué se refiere. La función f0 devuelve un valor de x que está cercano a 0. Esta función solo identifica los puntos donde la función toca el eje, ¿no? Esto para la parte de ecuaciones no lineales. Déjenme, listo. Nuestro primer ejemplo, les voy a presentar en esta partecita de acá. Hemos visto la función ceros, estamos viendo ecuaciones no lineales. Veamos este primer ejemplo de una ecuación no lineal. Entonces aquí tenemos nuestro primer ejemplo, resolución de ecuaciones no lineales. Tengo esta ecuación y les digo, quiero que me digan cuál es el valor de x para el cual se cumple que f de x es igual a 0. Entonces, no sé si ustedes pues dicen, ay, profe, eso es facilito, así debemos solamente despejar la x y empezar a hacer todo como nosotros ya conocemos. Si ustedes se ponen a ver esta ecuación no es tan sencilla como parece. Entonces, en ese caso, se deben utilizar pues estos métodos de resolución y MATLAB utiliza esta función ceros. Entonces, pues bueno, si quieren pues tratarlo de hacer de la manera como ustedes dicen, ay, este profe se hace mucho problema, esto se resuelve facilito, traten de hacerlo. X al cubo menos x seno de x más 1 igual a 0. Díganme más o menos cuál sería el valor. Y entonces nosotros queremos definir esta función en las cercanías de x. A ver, déjenme ver en dónde le vamos a definir. Nosotros vamos a definir el valor más cercano que queremos nosotros definirle, valor más cercano a menos 1. Es como nos dice el ejemplo, ¿no? Entonces regresemos a MATLAB y vamos a ir aplicando esto, ¿no? Entonces yo tengo esta función, esa función que les acabé de presentar. Y ahora vamos a ver este ejemplo. Listo, es un ejemplo 1. Listo, vamos a verle. Ejemplo 1, encuentra el valor más cercano a menos 1 para el cual se cumple que esta f de x es igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a hacer? Van a tener en cuenta esta sintaxis, ¿no? Entonces vamos a ponerle, ¿qué es lo que me dice? Me dice, si usted quiere resolver este tipo de ecuaciones no lineales, quiere conocer la respuesta cuando el valor es cercano a 0, bueno, cuando es el valor que da 0 más cercano a menos 1, entonces tenemos f0, esta funcioncita que estamos utilizando para la resolución de ecuaciones no lineales, arroba x. Entonces te va a decir, ok, arroba x, ¿qué es lo que me dice? Es una función anónima. ¿Una función anónima de qué? Entonces defino la función x al cubo menos de x por seno de x más 1. ¿Y en qué valor más cercano? En valor de menos 1. Y con eso yo le mando a correr y me da que el valor es menos 0.7725, ¿no? Entonces el valor más cercano a menos 1 que cumple esta condición es de menos 0.775, ¿no? Entonces, el valor más cercano a menos 1 que cumple la condición es menos 0.7725, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que yo estoy ganando? Estoy calculando un valor de x que hace 0 a esta función y que está más cercano a menos 1, ¿no? Entonces, este tipo de enfoques me ayuda mucho cuando yo tengo ecuaciones que no son tan fáciles de resolver y justamente si ustedes pues van a ver un poco estos métodos, qué es lo que hace, pues es justamente igualarles a 0, ir viendo el valor que más cercano y por ahí hace unas cosas que, bueno, que por el momento pues va más allá del curso, pues ir revisando cada uno de estos métodos cuando tenemos que ver otras cosas, ¿no? Entonces, en este caso, ustedes tienen este primer ejercicio. Vamos ahora a un segundo ejercicio. Entonces, les voy a presentar este segundo ejemplo. Listo.
Vamos a ver este segundo ejemplo, ya un poquito ya más, más relacionado con lo que es la parte de ingeniería. Esta ecuación, la ecuación de Colebrook, se utiliza en lo que es mecánica de fluidos, ¿no? Entonces, bueno, por el momento ustedes van diciendo, ah, ok, mecánica de fluidos, algún día veré mecánica de fluidos, ¿no? Entonces, en ese caso, lo que yo quiero que ustedes vean, entonces tengo esta función, ya les voy a indicar cómo se ve esta función, porque aquí en MATLAB no se le ve muy bien, donde F es el factor de fricción y este E sobre D viene a ser la rugosidad relativa de la superficie interior de la tubería. ¿Qué es lo que me pide? Encontrar el factor de fricción F para un número de Reynolds de este valor, esto es número de Reynolds, y para una rugosidad relativa de este valor, ¿no? Entonces, para esto, yo voy a utilizar una primera aproximación de 0.1. Entonces yo estoy resolviendo esta ecuación y pues conozco que en general el factor de fricción es 0.1, digamos, un valor así como general, y de ahí yo debo calcular el valor específico para mi sistema. Entonces, vamos a verle esta ecuación y quiero, pues bueno, quiero que ustedes vayan reconociendo, ¿no? O sea, no es que les estoy dando clases de clases, pues de esto de fluidos, sino que lo que yo quiero es que ustedes reconozcan, ¿no? Entonces, reconozcan qué tipo de ecuaciones, pues son las que yo voy a tener que utilizar esta solución F0 cuando es una ecuación no lineal. Entonces vamos a ver este segundo ejemplo. Vimos el primero, pues que ya supongo que ustedes se dieron cuenta, como que la X no es tan evidente calcular el valor de X, ¿no? Entonces aquí vamos a ver aquí en mi guión, donde tengo pues todo lo que les estoy dando acá. Entonces aquí ustedes van a ver ejemplo número 2, esta ecuación de Colebrook. Entonces ustedes le pueden observar acá. Tengo 1 sobre la raíz del factor de fricción es igual a 0.86 logaritmo de que esta que es la rugosidad es sobre D 3.7 menos 2.51 número de Reynolds factor de fricción, ¿no? Entonces ustedes ahí le ven y esta ecuación pues como que no es tan fácil, o sea, como si yo les digo pues ED y les doy el valor de número de Reynolds, como que ustedes no van a ser capaces tan fácilmente de como calcular pues el F, ¿no? El factor de fricción. Entonces, a diferencia pues de una ecuación que yo les digo x menos 5 igual a y es igual a x menos 5 y ustedes pues despejan el valor de x y me dicen el valor de y es tanto. En este caso, en este tipo de ecuaciones, entonces véanle bien esta complejidad de las ecuaciones. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a igualarle a cero y este pues es la base de estos métodos para la resolución de ecuaciones no lineales. Me dice iguale a cero y por ahí hagan los cálculos para que me dé los valores, ¿no? Entonces a esta ecuación, a la ecuación de Colebrook, yo le voy a poder expresar de esta forma, 1 sobre f más 0.86, logaritmo de esto es igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que yo debo determinar? Debo determinar f para cuando tengo este valor de acá y tengo pues este valor, ¿no? Tengo número de Reynolds y tengo también rugosidad. En este caso, pues, tengo esta ecuación, tengo pues, quiero despejar F, quiero conocer F cuando se cumpla esta condición, así es como nosotros vamos a ir resolviendo estas ecuaciones no lineales, y yo tengo el valor de esto y el valor de esto. Entonces, pues ahí, ¿qué es lo que yo voy a tener? Pues que si yo reemplazo, pues voy a tener por ahí una raíz de f, voy a tener una forma un tanto extraña, ¿no? Entonces, para yo hacer esto, primero, pues aquí, como me dice el método, pues me dice seleccione un valor de f, pues un valor de f inicial. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a saber en este caso? Pues en este caso general que estamos ahí aplicando, pues para los fluidos, me dice f. Normalmente para un sistema ideal, así como que condiciones ideales, f vale 0,1. Entonces usted puede iniciar dándole el primer valor de f1. Listo. Entonces, moraleja de esto, tengo una ecuación así toda media compleja y quiero determinar pues el valor de f, pues ustedes pueden considerar igualarle a 0 y utilizar la función f0, pues que se basa en uno de estos métodos numéricos para resolver las ecuaciones no lineales, ¿no? Entonces, vean esta forma y eso es lo que nosotros vamos a hacer. Vamos a generar una función anónima de esto y vamos a ponerle el primer valor de f, el 0.1.
Eso es lo que nosotros vamos a hacer para poder resolver el valor de f, ¿no? Que me está pidiendo. Regresemos nuevamente a MATLAB y vamos a verle. MATLAB, ¿dónde están ustedes? Listo. Vamos a verle, aquí estamos en MATLAB. Listo, entonces ahí yo tengo la función, ya le vieron a qué se asemeja esta función, ¿no? Entonces, esto aparece en algunos cálculos de ingeniería, ¿no es cierto? Entonces, que ustedes pues tengan más o menos una idea de qué es lo que se puede hacer, ¿no? Entonces, y esta va a ser la resolución de esta ecuación no lineal y voy a utilizar los F0, ¿no? Entonces, ¿qué defino? Este ED, esta viscosidad, 1 por 3 exponente a la 4, este NRE, este número de Reynolds, 6.54 por exponente a la 4, y pongo pues mi primer valor de F, ¿no? Entonces, ¿qué me dice? El primer valor de F, el valor más usual de F es de 0.1 y a partir de ese determina el otro valor, ¿no? Entonces voy a determinar mi función, le determino como una función anónima, ¿no? Función anónima de f, donde es 1 sobre la raíz cuadrada de f más 0.86 por logaritmo de esto, o es decir, estoy transcribiendo este despeje de la ecuación. Cuando yo le igualé a 0, lo estoy haciendo, estoy aplicando pues una función anónima y ¿qué es lo que hago? Pues función 0 de esta función anónima por el valor inicial de f y con eso yo ya calculo el valor de f. Le mando a correr y tengo pues que el valor de f que yo quiero encontrar pues vale 0.026. Entonces de aquí, ahí, control Z, disculpen, listo. Entonces, ¿cuál es la conclusión? F vale 0.026. Entonces, véanle, tengan en cuenta el ejemplo, ¿no? Entonces, regresemos pues a la parte del guión, o sea, la parte de Word donde están las formas de la ecuación, para que ustedes vean qué es lo que estoy haciendo y cómo me ayuda MATLAB, ¿no? Entonces, ya saben, esto es para que MATLAB me facilite la vida. ¿Cómo MATLAB me puede facilitar la vida cuando yo necesito calcular el valor de f? Entonces, cuando yo necesito calcular, listo, déjenme listo. Cuando yo tengo un tipo de ecuación así y yo quiero conocer el valor de f conociendo pues el resto, ¿no? Entonces es como que f no es tan obvio, le puedo expresar como 0, aplico la función ceros y ya me da un valor de f, ¿no? Entonces yo he despejado el valor de f, ¿no? Entonces ténganlo en cuenta. Para después del receso haremos un segundo, haremos un tercer ejercicio en el cual tenemos una ecuación no lineal de la cual necesitamos nosotros conocer algún valor, ¿no? Entonces, por lo pronto, pues no quiero que me digan, esa es una ecuación de transferencia de mecánica de fluidos. No, ese no es el objetivo. El objetivo es que digan, ok, tengo una ecuación no lineal, necesito conocer necesito conocer uno de los valores, ¿cómo yo procedo? Entonces, que tengan en cuenta también otra herramienta de MATLAB que les permite trabajar con ecuaciones no lineales. Listo. Hasta aquí, siendo las 8 de la mañana, tenemos nuestro primer receso. Listo, vamos entonces a continuar y pues estamos viendo ecuaciones no lineales, ¿no? Estas ecuaciones que ustedes ya les empiezan a ver y dicen, ups, como que calcular, despejar, ¿cierto? Pues ya no le puedo hacer de la forma tradicional, ya no puedo utilizar, ya no puedo ir factorando para ir obteniendo, ya no puedo calcular las raíces y demás. Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que me dice? Pues la matemática me dice, pues aproxímele a 0 y en base a eso, pues vaya estimando un valor más o menos cercano, ¿no? Entonces, eso es lo que se hace en matemáticas y pues ahí de hecho les puse algunos bueno, hay algunos métodos para hacer eso y pues en el caso de MATLAB, entonces recuerden pues qué es lo que nosotros estamos viendo. Entonces en MATLAB nosotros lo que estamos viendo es justamente cómo MATLAB me puede ayudar a resolver estas situaciones, ¿no? Porque ustedes, bueno, a medida que ya vayan familiarizándose con los cálculos de ingeniería, pues aparecen este tipo de cosas, ¿no? Vamos a ver un tercer ejemplo. Entonces, listo. Verán, les voy a copiar este ejemplo número 3. Listo.
Listo, les voy a presentar este ejemplo número 3. Tenemos nosotros la ecuación de estado, ya les voy a indicar la ecuación. Nosotros tenemos algunos valores y me dice encuentra el volumen específico del 1-buteno a 415 Kelvin y 21 megapascales. La constante de los gases es este valor. Déjenme solo quitarle siempre esto como le copio primero en Word para tener aquí todos los scripts así. Y las propiedades críticas del 1-buteno son temperatura crítica y presión crítica, ¿no? Entonces vamos a verle cómo luce esta ecuación y vamos viendo qué es lo que tenemos nosotros que hacer. Ujú. Listo. Entonces miren, ahora nosotros vamos a trabajar con esta ecuación de estado. Entonces, miren esta ecuación, es esta ecuación de acá, es presión y aquí está el volumen, ¿no? Presión, volumen, constante T, tenemos estas constantes AB, donde la constante A está en función de temperatura crítica, presión crítica, temperatura crítica y presión crítica. O sea, más o menos, véanle, esta no es la más bonita de las ecuaciones con las que nos podemos topar en el campo de la ingeniería, ¿no? O sea, porque es compleja, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me dice? Me dice que yo calcule el volumen del 1-buteno y me da pues los valores de la T crítica, P crítica, me da también el valor de la presión y yo debo ir calculando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me dice el método, ¿no? ¿Qué es lo que me dice pues la resolución matemática? Me dice iguale a 0 y aplique uno de los métodos que me permiten hacer eso. Eso haciéndolo a mano, ¿no es cierto? Ahí ustedes lo pueden, bueno, pues les animo como para que revisen un poquito esto. Entonces hay los diferentes métodos que se utilizan para hacer eso. En MATLAB únicamente F0 es lo que nosotros vamos a utilizar. Entonces ponerle a nuestra función, igualarle a la función a 0, generar la función anónima e ir poniendo pues el primer valor, ¿no? Entonces aquí ustedes tienen esta ecuación igualada a 0. Vamos a trabajar con esta ecuación igualada a 0, generaremos la función anónima y con eso ya me va a dar el volumen, el valor del volumen específico, ¿no? Entonces déjenme regresar a MATLAB, tengan en cuenta cómo está la ecuación y vamos ahí viéndole, ¿no? Déjenme regresar a MATLAB. Listo, entonces tengo que ir calculando eso y con esto, a ver, vamos a ponerle, aquí solo voy a poner una información adicional para que ustedes, y el valor inicial es de 0.1. A ver, veamos, aquí les tengo más información adicional, un poquito de cómo se resuelve. Primero se tiene que reorganizar la ecuación, esta ecuación que les indiqué en forma de que fx es igual a 0 de la siguiente manera. Entonces f de b es igual a esto que ya les indiqué. Un megapascal es 9.86 atmósferas, la presión en atmósferas, y se parte con un primer valor de 0.1, ¿no? Entonces esa es nuestra primera aproximación, nuestro primer valor de volumen, porque nos pide un valor inicial de volumen, ¿no es cierto? Entonces ahora, ¿qué es lo que yo voy a ir poniendo? Primero voy a poner el valor de todos los términos que yo necesito, ¿no? Entonces me voy a resolver en MATLAB. Tengo esta ecuación, ustedes le visualizan esa ecuación y voy poniendo los datos, ¿no? Pongo valor de la constante de los gases, valor de la temperatura crítica, presión crítica, la temperatura a la que quiero obtener y la presión a la que yo quiero obtener. Atención aquí, pues me dice las presiones son en atmósferas, ¿no? Y por ahí me dio en otras unidades, me dio en megapascales, pero debo transformarles a atmósferas. Entonces, cuidado con eso también y eso en general, ¿no? Cuando ustedes están trabajando con ecuaciones, siempre verificar las unidades. Luego también me dice que yo tengo un valor de A y un valor de B. Entonces aquí también voy a irle resolviendo. MATLAB también me ayuda a eso. Entonces A es igual a tanto y B es igual a tanto. Y con eso yo ya puedo ir calculando mi ecuación. Entonces les voy a poner listo. Listo, entonces aquí ustedes tenemos pues que la función de B es igual a RT. ¿De dónde viene este? Es una función anónima de la que nosotros hemos despejado, igual a 0. Ponemos la función anónima, ponemos el valor B inicial y con eso nosotros ya calculamos el valor del volumen específico para esas condiciones utilizando la ecuación.
Entonces calculo y es 0.1291, ¿no? Entonces mi valor inicial fue de 0.1, el primer valor, esto también se resuelve pues en iteraciones, también ustedes lo encuentran. Esto les ayuda, por ejemplo, ¿saben en qué parte también he visto que utilizan métodos parecidos? Todo lo que es estimación de temperaturas. Entonces, cuando ustedes tratan de ver cuál sería la temperatura diabática de llama, cuando están trabajando con unos y demás, se utiliza un enfoque así similar, ¿no? Entonces aquí, ¿cuál es la conclusión? El valor del volumen es de 0.1291. Listo. Entonces aquí estos tres ejemplos en cuanto a la función ceros, ¿no? Entonces F0 ¿a qué me ayuda? A trabajar cuando yo tengo ecuaciones no lineales. ¿Cómo me doy cuenta? Pues de estas ecuaciones son no lineales porque cuando yo me pongo a resolver de la manera que yo, o sea, yo trato de despejar la X, trato de hacerlo como una ecuación normal, pues ya me encuentro con que aparecen radicales, aparecen divisiones y ya no es tan fácil. ¿Qué es lo que me dice la matemática? La matemática pues me dice utiliza técnicas numéricas para hacer esto, ¿no? Esto ya, bueno, aquí yo sencillo pues les digo utilicen F0, pero si ustedes se acercan un poco a la parte matemática, ustedes pues descubrirán, ¿no? Entonces esto es para la resolución de ecuaciones no lineales. Entonces con esto pues darles otra herramienta, esta herramienta de F0, ¿qué es lo que nosotros estamos aplicando? La creación de una función anónima que nosotros ya hemos visto y el valor inicial pues que nos debe dar como primera aproximación para resolver este tipo de problemas, ¿no? Entonces hemos visto estos dos ejemplos, más o menos de estas ecuaciones, como para que ustedes le vean. Les voy a poner nuevamente aquí para que le tomen una foto en el caso de ser necesario. Ahí, perdón. Listo, solo que me pierdo acá en todo el script. Entonces aquí es como que las ecuaciones, ¿no? Déjenme, les presento. Entonces tengan en cuenta, nosotros hemos estado resolviendo este tipo de ecuaciones no lineales. Entonces, pues ya ustedes les pueden ver, ya tienen una formita un poco más compleja, utilizan la función ceros y con esos ya pueden ir calculando pues el valor, ¿no? Entonces, en este caso, en el primero calculamos el valor de X, en el segundo calculamos el valor de F y en este último calculamos el valor de B. Entonces, pues ustedes ya ven, aquí las Fs, las Bs, las X aparecen en más de un lugar, así que como que yo pueda como despejar únicamente X es igual a una expresión simple, no. Entonces, estas ya son ecuaciones no lineales. ¿Cómo nosotros hacemos eso? Necesitamos aproximarle, le vamos a igualar a cero. En MATLAB utilizamos F0 y en la matemática pues se tienen varios métodos para hacer esto, métodos numéricos, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes deben tener en cuenta? Pues que si alguna vez de aquí en adelante, dentro de cualquier problema de la carrera que les toque, pues les aparece una ecuación así, ustedes digan, ah, ok, a mí alguna vez me enseñaron que se puede trabajar en MATLAB para que me dé directamente la ecuación, ¿no? Entonces, ¿qué debo utilizar? F0, expresarla en función, igualarle a cero y con eso yo ya puedo ir haciendo, ¿no? Entonces, hasta aquí este siguiente script que justamente es la resolución de ecuaciones no lineales, ¿no? Entonces, hemos visto pues diferentes herramientas, ya saben, ¿no? ¿Cuál es el objetivo así de este curso? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo no es que nosotros pues terminemos odiando la programación, terminemos odiándole a MATLAB. Bueno, aunque sí hay que reconocerlo, a veces MATLAB como que sí no es el más chévere, ¿no? Pero MATLAB es una herramienta muy poderosa, ¿no? Entonces, me ayuda, ¿no? Entonces, si no, ustedes van a ver ahí los métodos, les animo a que revisen, ¿no? Revisen así brevemente, más o menos a qué hago referencia con el método de Newton, de la falsa posición, de la bisección, de la secante, para que vean cómo se resuelven estas ecuaciones no lineales. Con MATLAB es tan básico como generar la ecuación, poner en las cercanías de qué valor y ya me dio la ecuación es con únicamente dos linitas de código. Váyanse a ver un poco el desarrollo matemático de esto y pues ya se van a sorprender. Listo. Entonces vamos a ver, vamos ahora a pasar a diferenciación, es decir, vamos a calcular la derivada de funciones, ¿no? Entonces para esto, igual vamos a ver los comandos que se utilizan en MATLAB para esto y veremos un ejercicio de aplicación enfocado hacia la rama de la ingeniería, la rama de la ingeniería química, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos compete, ¿no? Entonces déjenme verle hasta acá. Listo.
Voy a copiar esta partecita de acá. Listo, aquí ya saben, les incluyo pues esta partecita de teoría como para que la puedan revisar después, para que no sea solamente el script, sino que también tenga pues, de información que les sea útil, ¿no? Entonces, clase 2D, es el cuarto script, y este script nosotros vamos a hablar acerca de diferenciación, es decir, calcular la derivada. Diferenciación 1, porque también hay un segundo script que es el ejemplo. Listo. Entonces vamos viendo, bueno, vayamos leyendo rápidamente, pues, cuál es la información que me da. Entonces, Pamela, ¿me puede ayudar, por favor, con la lectura de esta partecita? Ya, diferenciación. La derivada de una función se puede estimar utilizando los valores de la función en un conjunto de puntos discretos. Las fórmulas de diferencia para estimar las primeras derivadas se basan en la interpolación de un conjunto de datos utilizando una línea recta. MATLAB tiene dos funciones integradas para determinar las derivadas de los datos diff y gradiente. La función diff devuelve un vector que contiene las diferencias entre los elementos adyacentes, sean x e y variables independientes y dependientes respectivamente. Diff de y calcula las diferencias entre los elementos de y diff de x calcula las diferencias entre los elementos adyacentes de x. Las derivadas de los datos están dadas por d es igual a diff de y entre diff de x. La función gradient evalúa las derivadas en los valores de los datos en sí, en lugar de en los intervalos entre valores. Una expresión simple de su sintaxis es df es igual a gradiente de f, h, donde f es un vector unidimensional y h es el intervalo constante entre los puntos de datos. Listo, muy bien. Entonces, cuando nosotros de aquí estamos ya avanzando un poquito, ¿no? Entonces ya les hemos desvestido a las ecuaciones, ¿no? Entonces, conocemos sistemas de ecuaciones, de varias ecuaciones, de ecuaciones lineales, de ecuaciones no lineales, sabemos ajustar, sabemos interpolar. Ahora, pues, vámonos a la parte de calcular las derivadas. Cuando ustedes se encuentran primero en el código, ¿no? Entonces, ustedes empiezan a analizar el código y les aparece esta partecita de div. Significa que nosotros ya estamos calculando las derivadas de los valores de X. Nosotros lo podemos hacer con div o con gradient. Son como las dos formas que nosotros podemos encontrar para que nos digan que tenemos derivadas, ¿no? Entonces, vamos a ver un ejemplo, ¿no? Aquí ya les pongo pues en línea 14 cómo se ve cuando estamos utilizando div y en línea 18 cómo se ve cuando estamos utilizando gradients. Listo, vamos a ver este primer ejercicio y vamos a ver qué es lo que nos dice en este primer ejercicio, ¿no? Entonces, ejemplo número 1 justamente, y me gustaría pues que, ¿quién será? Jessica, preséntenos el ejemplo número 1. Ya, ejemplo 1. Realice la diferenciación de la siguiente función. F de x 0.3 más 20 por x menos 180 por x al cuadrado más 650 por x al cubo menos 880 por x a la cuarta más 360 por x a la quinta. Entre los límites de 0 y 1 usando la función diff. Compare los resultados con la solución exacta dada por... ¿Cuál es la solución? O sea, eso es lo que hacíamos en cálculo, ¿no? Sí, ¿me puede ayudar con la lectura de línea 26? Nos faltó eso. Ya, bro. Dada por la derivada de f de x igual a 20 menos 360 por x más 1950 por x al cuadrado menos 3520 por x al cubo más 1800 por x a la cuarta.
Listo. Entonces ustedes tienen en 23 tienen la función y en 26 tienen la derivada. Entonces ahí recuerden cómo se iba haciendo la derivada, pues íbamos bajando los exponentes, se iba multiplicando. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 20x, el exponente baja, ahora es de x a la 0, queda 20. Aquí el exponente es 2, sería 180 por 2 y baja un exponente, ¿no? En x. Luego 3 por 650, 1950, baja 1, x al cuadrado, ¿no? Así es como nosotros habíamos definido la derivada, ¿no? Y esa es la solución exacta de la derivada para esta función, ¿no? Entonces, ahora teniendo en cuenta eso, nosotros vamos a calcular, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer primero? Voy a definir un x. Entonces voy a definir un x porque me dice entre los límites de 0 y 1. Entonces yo genero pues mi x entre 0 y 1 con pasos, perdón, entre 0 y 1 con pasos de 0.1. Lo primero que hago. Ahora yo voy a ponerle a mi función. Entonces aquí recuerden el concepto de funciones anónimas, ¿no? Entonces de aquí voy a generar una función f, la defino como anónima, ¿no? Entonces función de arroba de x, ¿qué es lo que voy a hacer con x? Pues copio la x, ¿no? Entonces le voy multiplicando por x y demás. Aquí estoy definiendo mi función. Listo. Ahora, ¿qué es lo que yo necesito también? Necesito poner un número es importante también especificar el número de valores que yo voy a tener. Entonces, pues el número de valores con los que voy a trabajar, longitud del vector X. Adicionalmente, y con esto pues yo ya puedo ponerle en esta partecita de acá, voy a ponerle así. ¿Cómo yo voy a calcular mi y? Mi y va a ser igual a un f de x, ¿no? Entonces y va a ser igual a, el y es, bueno, o sea, la función x, o sea, el y es igual a esto, y con esto yo ya puedo ir empleando diferencial, ¿no? Entonces voy a calcular el diferencial de esta función. ¿Cómo quedaría? Entonces, ¿cómo quedaría? Es el diferencial de la función de x es esta, y el diferencial de x es de x de este vector de acá, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me dice que hace diff? Diff calcula las diferenciales entre los elementos adyacentes, ¿no? Entonces, tengo de r, diff de y sobre diff de x, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué es lo que yo necesito? Ahí ya estaría ya calculando ya la diferencial. Miren ustedes, ahí estaría calculando la diferencial. Entonces, ahí ya me dan los valores de dr, ¿no? Entonces, me va dando la diferencial para cada uno de los valores, ¿no? Ahora, lo que yo necesito es comprobar. Entonces yo necesito también comprobar con la partecita, ¿no? Entonces necesito ir comprobando y para la comprobación voy a utilizar la función propiamente dicha, la solución. Déjeme, ay, control Z, listo. Quiero calcular ahora la función. Entonces recuerden, en línea 26 yo tengo la solución. Entonces voy a ir reemplazando para diferentes valores de X. Voy a ir reemplazando los valores de la función. Déjenme, les copio esta partecita de acá y con eso ya tenemos. Listo. Entonces, ¿qué estoy generando? Estoy generando un x1 que va de 0 a 1 con variación de 0, con variación de 0,1, 0.01, incluso es más pequeñito. Y el y1 es igual a la solución. Entonces, 20, 360x, 1900 estoy poniéndole esta función. Entonces, yo estoy generando un x1 y un y1, pero el y1 ya es utilizando lo que yo derivé. Entonces, aquí yo estoy utilizando ya la derivada. Y justamente quiero que comparen los valores al obtener div, o al utilizar div con la solución. Estamos justamente comparando con los valores que me da la solución exacta, ¿no? Entonces tengo x1, y1. En el caso de dr, ustedes vieron pues que tenemos estos valores de acá. Entonces, ¿cuáles van a ser los valores que le correspondan en X? Entonces van a ser los valores medios. ¿Por qué? Porque justamente me va sacando los valores adyacentes, ¿no? Entonces es como que yo necesito ponerle un X. Entonces justamente para representar DR necesito calcular un X medio del promedio, ¿no? El punto medio de cada intervalo en el que yo estoy integrando, ¿no? Entonces yo estoy calculando, perdón, en el que yo
en el que yo estoy haciendo, ¿no? Entonces voy ahí, tengo mi diferencial de y, mi diferencial de x, y cuál es el x que le corresponde, pues el valor medio entre cada uno, ¿no? Entonces ya les voy a indicar qué más vamos a hacer y vamos ahora a graficar. Entonces vamos a graficarle. Listo. Entonces miren ustedes qué es lo que nosotros estamos graficando. X1 y Y1. X1 y Y1 es de lo que yo hice pues a mano, ¿no? Entonces me dieron la función. ¿Qué es lo que yo hice? Fui derivando a mano y seleccioné valores de X y fui reemplazando. Eso es X1 y Y1. XM es pues este que yo calculé pues con calculando el promedio, y DR es justamente el resultado de esta función diff. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Estoy graficando en el mismo gráfico por una parte lo que yo tengo pues de en X, lo que yo tengo pues de la función hecha a mano con lo que me da de MATLAB, ¿no? Entonces, ¿qué le pongo un X? Y en el Y pues es la función de X, de la función el diferencial de X en función de X, y tenemos la solución exacta y la solución usando diff. Les mando a correr y vamos a verle, ¿no? Entonces, miren ustedes. Listo. Yo aquí tengo pues la derivada, ¿no? Entonces en azul, ¿qué fue lo que yo hice? La línea azul es únicamente graficar la solución. Entonces yo había hecho a mano, tengo la solución, le voy dando diferentes valores de X, grafico y me da esto. En los puntitos rojos corresponde lo que yo fui calculando utilizando la función diff. Entonces ahí ustedes pueden ir viendo cómo se utiliza este comando de MATLAB, ¿no? Entonces, diferencial del Y, diferencial del X, y con eso nosotros ya vamos obteniendo. En el segundo ejemplo, nosotros vamos a utilizar gradients. Ya les voy a poner. Listo, vamos a utilizar gradients. Listo, vamos a diferenciar la función nuevamente. Entonces tenemos esta función, la misma función de 0 a 1 usando la función gradient, y compare los resultados con la solución exacta, ¿no? Entonces de aquí, de la misma manera, determinamos nuestra función. Listo. Determinamos pues la derivada de la función. Listo. Y aquí pues yo calculo pues dr con el gradiente, y es la estimación por el gradiente, y esta es la solución exacta, ¿no? Entonces, aquí básicamente le mando a correr y ahí ustedes pueden comprobar que es lo mismo, ¿no? Entonces aquí, bueno, entre gradiente y entre div hacen más o menos lo mismo, solamente que la obtención del valor es diferente. En el caso de div lo hace pues entre los elementos adyacentes, y justamente aquí les puse pues esto que encontré, que les puse así. ¿Cuál es la diferencia? Es una respuesta, es una pregunta muy usual. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre gradiente y div en MATLAB? O sea, entre la función gradiente y entre la función div en MATLAB. Es que div versus gradiente los dos calculan la diferencial mediante aproximación. Esta de aquí aproxima utilizando lo que tiene en cuenta solo un punto adyacente, mientras que gradiente se aproxima en el medio usando diferencias centrales, que tienen en cuenta los datos del punto anterior, el punto actual y el punto siguiente, ¿no? Entonces aquí un poquito diferencias en el método de ir obteniendo la diferencial, ¿no? Entonces, cosas básicas para esta partecita de aquí del script. Lo que yo quiero que ustedes recuerden es cómo yo voy a calcular la diferencial, ¿no? Entonces, ¿cómo calculo la diferencial? Debo definir mi función, y de ahí puedo hacerlo utilizando diff, de y un x, o puedo hacerlo directamente utilizando gradient. Esto es la manera como nosotros usamos la diferenciación. Y pues ustedes le vieron, le comprobamos incluso haciéndole a mano y graficando, pues en realidad nos da lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, pero sin embargo, no todas las funciones son tan sencillas como estas, ¿no es cierto? Entonces aquí es lo que nosotros vamos a irle viendo, ¿no? Tenemos esto, pues, ¿qué es lo que les podría decir? Tengan estas ecuaciones, empecemos a diferenciar, ¿no? Entonces sería básicamente hacer función anónima, ir calculando diferencial de y, diferencial de x, y con eso ustedes obtienen los valores, ¿no? Pero quiero mostrarles más bien un ejemplo que se relacione con ingeniería, ¿no? Entonces déjenme
vamos a generar un nuevo script que será el ejemplo en el que se utiliza la diferenciación, ¿no? Entonces déjenme. Listo. Este es el ejemplo que nosotros vamos a ver. Ya les voy a ir a indicar, es un ejemplo. Parámetros de reacción en un reactor discontinuo. Entonces ya saben, ¿no? Esta partecita es el contexto que les dan. Lo que yo quiero que le vean es la ecuación que nos vamos nosotros la que vamos nosotros a ir trabajando, ¿no? Entonces déjenme. Ahora nosotros nos encontramos, déjenme, les voy a indicar, listo. Entonces, un ejemplo así práctico de lo que nosotros podemos hacer. Listo. Aquí estamos nosotros, ¿no? Entonces, parámetros de la reacción. Entonces, muy independientemente de lo que representa cada término, lo que ustedes ya ven es que en esta ecuación, ustedes dicen, ah, ok, aparece una diferencial. Entonces me aparece la diferencial de la concentración en función del tiempo es igual a una K por la concentración elevado a un exponente. Entonces eso es lo que yo tengo, esa es la fórmula, ¿no? Entonces aquí aparece la diferencial. Vamos entonces a utilizar la diferencial. ¿Cuál va a ser el ejercicio que nosotros vamos a responder? Vamos a resolver y pues bueno, y esto de hecho es una aplicación esto para la parte de ingeniería de la reacción. Entonces nos dice, si los datos medidos sobre la concentración con respecto al tiempo están disponibles, entonces si a mí me dicen, mire, tengo los valores de la concentración de C y los valores de la concentración de T, ayúdeme determinando K y determinando N. Eso es lo que me va a pedir, ¿no? Entonces, con valores de concentración para un determinado tiempo, ayúdeme determinando N y determinando K. ¿Ustedes qué van a decir? Profe, nosotros hemos hecho esos ejercicios, pero hasta ahora ninguno hemos encontrado con diferenciación. Entonces, pues no se preocupen, justamente este ejemplo es para mostrarle cómo procederíamos cuando tenemos una diferenciación. Entonces, el orden de la reacción es n. Esto es básicamente el valor de n y el valor de k se pueden determinar aplicando el método diferencial y nosotros vamos a tomar el logaritmo de la ecuación, ¿no? Entonces tomamos logaritmos a ambos lados, logaritmo de k, y esto se determina, se convierte en un problema típico de regresión lineal. Entonces, ¿qué es lo que sacamos? Logaritmo al un lado, logaritmo al otro lado, logaritmo de esta diferencial es igual a logaritmo de k más n logaritmo de la concentración. Eso es lo que nosotros vamos a hacer. Este ya es un problema típico de regresión lineal, justamente como el que vimos al inicio, pero ahora vamos a tener un diferencial y justamente ahí aparece esta función diff, que es la que estamos nosotros viendo, ¿no? Entonces, véanle, tenemos esta ecuación, le vamos a linealizar de esta forma y vamos a tener que poner aquí el diferencial. Listo, vamos entonces a ver, déjenme regresar a la parte de MATLAB y con eso vamos presentando, ¿no? Entonces ya saben, el caso pues un poquito siempre darles un poco de contexto, pero si no decirles pues tenemos una diferencial, vamos a ver cómo se aplica este comando diff. Eso es lo que yo quiero hacer. Entonces, bueno, vamos a ver un poco que nos ayuden leyendo el problema. El problema es como para más bien darnos un contexto. Lo que nosotros estamos haciendo, pues, tratar de buscar un ejemplo en el que utilicemos diff. Listo, entonces, Kevin, ¿me puede ayudar pues presentando este ejemplo? Está un poco larguito, pero bueno, ahí vamos. Ejemplo, parámetros de reacción en un reactor discontinuo. La bromación en fase líquida de sileno a 17 grados centígrados se lleva a cabo en un reactor discontinuo. Se utiliza yodo como catalizador y se introducen pequeñas cantidades de reactivo bromo en el reactor que contiene reactivo sileno en un exceso considerable. Las concentraciones del reactivo oxideno y del catalizador de yodo son aproximadamente constantes durante la reacción. Un balance de masa en el reactor por lotes produce diferencial de la cantidad de bromo sobre la diferencial del tiempo es igual a menos K Ujú, por la constante del bromo elevado a N, ujú, donde la constante del bromo, C del bromo, la concentración de bromo, medido en gramos mol
por decímetro cúbico. Ujú. K es una pseudoconstante de velocidad que depende de las concentraciones de yodo y sileno. N es el orden de la reacción. Y datos de la concentración de bromo versus el tiempo se muestran en la siguiente tabla. Ujú. Y determinar el valor de K y el valor de N. Listo. Entonces verán aquí, pues ya saben, ¿no? Entonces, pues todos estos, pues contextos como que, pues ya un poco cuando ustedes sigan avanzando, ¿no? Por lo pronto, ¿qué es lo que yo quiero? Les digo, vean esta ecuación. Yo necesito conocer el valor de K y el valor de N, muy independientemente de lo que representan lo otro, ¿no? O sea, aquí en este curso, pues nosotros solo vemos la ecuación y qué es lo que queremos hacer, queremos nosotros resolverle, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me falta para definir esta reacción, esta ecuación? Me falta conocer el valor de K y me falta también conocer el valor de N. Tengo toda esta serie de valores. Entonces, ahí tengo justamente esta serie de valores, ¿no? Entonces está el tiempo y está la concentración. Entonces, un ejercicio como el que nosotros ya hemos hecho un poco antes, es decir, que me da una serie de valores, yo debo ajustarle a una ecuación y con eso yo determino los valores de K y los valores de N, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Pues voy a proceder de la misma manera. Entonces, déjeme, este no es, justamente es este de acá. Listo. Entonces, recuerdan un poco lo que les expliqué. Vamos a calcular el logaritmo, entonces vamos a ir viendo, ¿no? Entonces, una vez que nosotros ya tenemos esto, necesitamos, listo. Entonces, déjenme, les voy a poner aquí la solución y vamos a ir viendo, ¿no? Entonces, listo, les voy a poner esta partecita de acá para que tengan en cuenta. Entonces, a partir de la ecuación se podría, esta ecuación de acá, le podríamos expresar como logaritmo del diferencial de la concentración sobre el diferencial del tiempo es igual a n por el logaritmo de la concentración más ln por k. Y de aquí, pues, recordando, pues, cómo nosotros teníamos al inicio de la clase, ¿no? Que les indiqué, pues, vamos nosotros calculando las matrices y demás. Tengo que y es el logaritmo de esto, el logaritmo, pues, de este diferencial. Tengo que a viene a ser viene a ser el logaritmo, pues, de el logaritmo y el 1. Y aquí nosotros tenemos que x, lo que quiero es n y el logaritmo de k. Entonces de aquí esto ustedes pueden, déjenme, es algo similar, déjenme les voy a presentar así como para que no se olviden. Es una resolución similar a lo que yo les presenté en esta partecita de acá, ¿no? Entonces, ¿qué es cómo va a ser la resolución? La resolución es similar a esto. O sea, nosotros utilizamos esta misma forma de resolución, es decir, expresándole como un arreglo y demás. Y en este caso, pues, ¿qué es lo nuevo? Que aparece un diferencial. Entonces ahí yo deberé ponerle como diferencial de x, ¿no? Entonces algo que ya hemos visto, solo que le estamos poniendo ahora el diferencial y ese diferencial, veamos a ver cómo aparece. Y con eso ya le terminamos de calcular. Déjenme. Únicamente se me perdió la partecita. Listo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a ir? Listo. Entonces aquí, ¿qué es lo que nosotros vamos a ir calculando? A ver, la función diff se puede utilizar para ejecutar la diferenciación numérica de los datos. Luego se emplea el método de regresión lineal para calcular n y k. Aquí tenemos pues que esta es la relación x al transpuesta por a la menos 1 por a transpuesta por b. Puede ser utilizada para la regresión lineal donde x1 es n y donde x2 es el logaritmo de k. Entonces esto pues ya lo hemos visto en algunos ejercicios. ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Voy a ir transcribiendo, ¿no? Entonces voy a ir pasando los valores que me dieron. Primera partecita de acá. ¿Qué es lo que hago? Calculo, bueno, genero un vector de tiempo en minutos y un vector de concentración. Genero el vector de tiempo, genero el vector de concentración. Voy a calcular el diferencial que me está pidiendo.
Entonces, este diferencial de la concentración, le voy a poner un diferencial de concentración, es el diferencial de concentración de B dividido para el diferencial de tiempo. Entonces, aquí tengo la primera partecita de la ecuación, ya le estoy poniendo. Aquí una cosa, les pongo primero esto y después ya les voy a indicar qué es lo que hace. En general, esto me sirve para complementar el número de elementos que yo tengo. Les voy a poner esta partecita de acá y con esto vamos viendo, ¿no? Listo. Listo. Entonces aquí, A, ¿cómo está definida? Pues esta matriz de coeficientes, logaritmo de la concentración de B y 1. Entonces aquí es, bueno, es esta partecita donde tenemos la matriz de coeficientes y X es igual a A transpuesta por A, la menos 1 por A. Esta partecita de acá ya lo vimos y por eso pues no me detengo mucho. Y con eso nosotros ya podemos ir calculando. Listo. Entonces, nosotros vamos, bueno, tengan en cuenta esto, tengan en cuenta de qué es lo que nosotros estamos utilizando. Tenemos esta ecuación que es, bueno, de una forma no lineal, le transformamos en forma lineal utilizando los logaritmos. Para eso le ponemos en forma, pues, de las matrices, lo que ya hemos visto anteriormente. Y aquí, pues, es básicamente ir poniendo los elementos de la matriz. Calculo mi X, donde el primer elemento es X1 y el segundo es K. Bueno, es logaritmo de K. Por lo tanto, K es exponente de X2 y con eso yo ya voy determinando, ¿no? Ahí todavía no les pongo. Clase 12E y esto es diferenciación 2. Diferenciación 2. Listo. Listo, y con eso ustedes ya calculan el valor de N y el valor de K. Entonces, esta partecita, ustedes ven cómo se aplica, ¿no es cierto? Entonces, nosotros vimos diferencial, que hubiera sido pues lo más básico, pues decirles, ok, ahora entrenémonos, les doy una serie de ecuaciones y empiecen a calcular los diferenciales, pero supongo pues que una vez que ustedes ya ven este primer ejemplo, pues para el resto de ecuaciones es lo mismo. En las siguientes clases pues ya veremos, trataré de encontrar más ejemplos en los que se utilice la diferenciación. Tengo aquí este otro ejemplo que es un poco más complicado, entonces sí reconozco la complejidad es más avanzada, pero ustedes pueden ver cómo se aplica la diferencial, ¿no? Entonces, cómo se aplica esta forma en este caso, ¿no? Entonces, de aquí les dejo este ejemplito que lo analizan, cualquier duda me la preguntan, ¿no? Se las dejo acá. Y vamos a pasar a este último script del día de hoy, que quiero hablarles un poquito acerca de integración también, ¿no? Entonces, integración, ay, perdón, veamos, listo, ahí estamos. Vamos a ver este último script de integración y vamos a ver qué nos dice acerca de integración y con eso pues ya estaríamos terminando la clase del día de hoy. Bueno, vamos a ver integración simple. Siguiente clase veremos ya cuando tenemos dobles integrales, triples integrales, cómo se resuelve en MATLAB, ¿no? Aquí ya saben siempre esto y es integración. Clase 12F y esto es integración. Veamos un poquito cuáles son los comandos que se utilizan en la integración. Listo. Entonces, integración, una integral viene definida, bueno, puede ser aproximada, se puede aproximar mediante una suma ponderada de valores en un punto dentro del intervalo. Aquí aparecen diferentes formas de hacer la integral. Una de ellas es la regla de trapezoide, que es uno de los métodos más simples para estimar una integral definida y que se aproxima a f por una línea recta que pasa por dos puntos adyacentes. MATLAB, de hecho, utiliza esta regla y proporciona funciones integrales que evalúan integrales definidas para un conjunto de datos determinados. Vamos a encontrar la función TRAPS, TRAPS, o sea, hace referencia pues, a la regla del trapezoide que se utiliza para la integral, implementan la regla trapezoidal. Una representación simple es z es igual a trapezoide de xy, donde x y y son los vectores de variables independientes y dependientes respectivamente, y la función, eso me da pues la integral, ¿no? Entonces yo tengo una función, pongo x y y, z, traps, y me da el valor de la integral, me da el valor de la integral. También yo tengo un valor acumulativo que puedo poner cumtraps, que evalúa la integral acumulativa y tiene una sintaxis general de z cumtraps xy.
donde X e Y son vectores de variables independientes y dependientes respectivamente, ¿no es cierto? Pero bueno, ustedes estarán de acuerdo que solo poner eso pues no me dice nada. Así que vamos a ver el ejemplo y ahí ya va a quedar más claro cuándo yo utilizo y para qué me sirve, ¿no? Entonces, me ayuda por favor con la lectura. Jessica, ayúdame presentando este ejemplito que vamos a utilizar estas dos funciones, traps y cumtraps. Ya. Ejemplo del uso de integrales definidas. La tabla muestra una serie de mediciones puntuales de la velocidad de una esfera que cae a lo largo del tiempo. Tabla velocidad de caída de un cuerpo. Tiempo en segundos de 0, 0.5, 1.2, 1.6, 2.5, 3.1, 4.8 y 6.9. Y la velocidad en metros por segundo de 0, 5, 12, 15, 23, 28, 38, 47. Determine la distancia recorrida cuando t igual a 2.5 segundos. Encuentre la distancia acumulada recorrida en cada punto de tiempo. Listo, entonces de ahí ustedes que tienen velocidad, tiempo. Ah, ok, entonces la integral me va a dar la distancia, ¿no? Entonces ahí un poco recuerden de cuando de cuando estudiaron esto, ¿no? Entonces, en ese caso, nosotros vamos a hacer uso de la función. ¿Cuál es la solución? Aquí les voy a poner un poquito la solución para que, bueno, en palabras, ¿no? Entonces, la distancia recorrida hasta un determinado punto viene dado por la función traps y la distancia recorrida en cada punto de tiempo se puede calcular mediante la función cumtraps. Entonces, ¿qué es lo primero que yo hago? Ya saben, voy a ir, eh, voy a ir generando estos vectores. Voy a generar pues dos vectores de tiempo y dos vectores de velocidad. En el primero voy a poner todos los valores y en este T1 voy a poner solo hasta 2.5 porque hasta 2.5 me pidió en la primera, ¿no? Hago lo mismo con la velocidad, todos los valores de velocidad y en B1 pues pongo solo hasta 2.5, hasta el valor correspondiente a 2.5 porque me dice solo hasta ahí que determina la distancia recorrida. Entonces acá, esto será tan sencillo como hacer esto. Miren, no es, bueno, no es que tengamos que hacer mayor cosa. Entonces la distancia recorrida en metros cuando t es 0.5 es igual a ¿qué? Entonces ustedes determinan z es igual a traps ¿de qué? De T1, V1. T1, V1, justamente hasta los 2.5 que me pidió. T1, B1, calculo la distancia recorrida. Y la distancia acumulada, pues me va a ir dando en cada uno de los tiempos cuál fue la distancia. Y para eso yo utilizo la función cumtraps de qué, de t y de b. En este caso, como quiero conocer para todos los tiempos, voy a utilizar los vectores más grandes que incluyen a todos los tiempos, ¿no? Le mando a correr y miren, entonces, ¿qué me dice? La distancia, justamente, la distancia recorrida cuando t es 2.5 es de 29.7 metros. ¿Cómo lo calculé? Traps de T1V1, donde llega solo hasta 2.5. Y luego, ¿qué es lo que yo calculo? Calculo con cumtraps la distancia acumulada y me dice la distancia acumulada recorrida en cada punto de tiempo es 0 a los 0 segundos, 1.25 a 0.5, 7.2 a 1.2, 12.6 a 1.6, 29.7 a 2.5, 45 a 3.1, en 4.8 segundos, 101 metros y finalmente en 6.9, 190.35 metros, ¿no? Entonces, eso es lo que yo puedo hacer utilizando esta forma de los integrales, ¿no? Entonces, en el caso de los integrales, únicamente pues definir pues los dos vectores y a partir de eso utilizar traps, que utiliza pues la regla del trapezoide, que no es el único método, por cierto, ¿no? Pero aquí en este caso MATLAB utiliza este traps, ¿no? Para la integración y vean lo que estamos nosotros haciendo, ¿no? Entonces, hasta aquí, ¿no? Entonces, hasta aquí más o menos. La siguiente clase, pues les hablaré acerca de la integración múltiple, ¿no? Entonces, de aquí les voy a dejar, pues bueno, veamos así, pues les voy a dejar un poquito con la curiosidad. Vamos a verle. Entonces, ¿qué es lo que vamos a iniciar nosotros viendo la siguiente clase? Nosotros vamos a ver que MATLAB también me permite calcular estas integrales. Integrales dobles, integrales triples, también yo lo puedo hacer utilizando funciones ya definidas de MATLAB.
Entonces, eso será con lo que arranquemos la siguiente clase del día de hoy. Hoy quisiera más bien irnos pues a la parte del debercito. Entonces, déjenme, vamos a ver el deber y con esto pues ya estaríamos terminando, ¿no? Entonces, este deber es para aplicar justamente esto de que cuando nosotros tenemos logaritmos y demás y nos dan una serie de valores y nos dice pues qué es lo que debemos nosotros ir haciendo. Uy, espérense, este que no debería haberle abierto. Esperen, listo, déjenme, les voy a abrir nuevamente en este de acá. Ya, me estaba abriendo en otro programa que abre PDFs y ese ya está muy lleno de cosas. Mejor les abro en este otro y ya. Y con eso vamos viendo el debercito. También les voy a indicar un poco la resolución del deber para que ya tengan para que no les sea tan complicado tampoco. Listo, se está demorando. Uy, esperen un momentito, está medio lento. Listo, ya. Tenemos entonces esto. Déjenme abrirle también en MATLAB el deber para que ustedes le vean también. Listo, y está abierta la parte del deber también, mi resolución para que puedan verlo. Y vamos a situarnos ahora en el contexto del deber, ¿no? Entonces vamos a ver este debercito y veamos el problema. Bueno, el objetivo de esto es cómo MATLAB me puede facilitar la vida. Ese es el objetivo de esto, ¿no? MATLAB es una herramienta muy poderosa. Si ustedes conocen todo lo que pueden hacer, sus cálculos de ingeniería serán mucho más fáciles. Entonces, Joana, ¿me puede ayudar presentando el primer ejercicio del deber? Adelante. 1. La tabla 1 presenta datos de presión de vapor en pascales versus temperatura Kelvin para benceno. Correlaciona los datos usando la ecuación de Clapeiro para encontrar los valores de A y B. Listo. Ay, bueno, siga, disculpe. De ahí está la fórmula del logaritmo de la presión igual a A más B sobre T y la tablita de la presión de vapor de benceno. Listo. Entonces aquí ustedes dicen, ok, ¿qué es lo que me está pidiendo? Tengo datos experimentales. Estos datos experimentales me dicen que se ajustan a este modelo y para yo tener mi ecuación, entonces justamente para tener la ecuación del benceno yo necesito calcular A y necesito calcular B. Entonces va a ser muy similar y de hecho, pues si ustedes le comparan con la ecuación de Antoine es incluso un poco más larga porque tiene un término adicional. Entonces va a ser algo bastante similar a lo que nosotros hicimos con el ejemplo de la ecuación de Antoine. Listo. Vamos a ver este segundo ejercicio, por favor. Kevin, ayúdeme, por favor, presentando el segundo ejercicio. Los datos de conductividad térmica K, watts sobre metros por Kelvin versus temperatura en Kelvin. Para propano gaseoso se presentan en la tabla 2. Se sabe que la ecuación no lineal K es igual a C por T a la N. Se utiliza para describir la relación entre K y T. Estime los parámetros C y N que mejor se ajusten a los datos. Listo. De la tabla 2, conductividad térmica del propano gaseoso. Listo, muy bien. Entonces, aquí tenemos estas dos ecuaciones, tenemos estos dos conjuntos de datos, uno presión de vapor, temperatura, tenemos otro temperatura y grados Kelvin. Entonces, a partir de esto, nosotros necesitamos pues encontrar los valores de las constantes. Entonces, en este caso C y N y en este caso A y B para que mi ecuación quede descrita. Entonces, para que si yo me piden pues y me dicen, ok, ¿cómo yo voy a relacionar, cómo yo voy a calcular la presión de vapor para el benceno? Ustedes digan, ok, tengo esta ecuación en la que A vale tanto, B vale tanto, la temperatura y usted reduce el valor de la temperatura y calcula en el caso pues de la segunda también tienen, ¿no?
Entonces vamos a ir viendo, entonces les voy a presentar más o menos, pues aquí es la resolución que yo tengo, ¿no? Una resolución un tanto así, pues ahí, no tanto, no con muchos detalles, ¿no? Porque eso ustedes ya lo pueden, ustedes ya cuando estén resolviendo el deber, ahí me van poniendo pues qué es lo que se hace en cada línea y demás, ¿no? Entonces, aquí ustedes pueden ver qué es lo que vamos a hacer en ecuación uno. Bueno, bueno, lo importante es que ustedes entiendan, ¿no? Entonces, ustedes si quieren pueden tomarle una foto para más o menos verle cuál es la resolución del deber y con eso ya pues no tengan pues un horizonte más claro, ¿no? Lo que yo quiero es que pues que sepan, que comprendan qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Tenemos temperatura, tenemos presión, hemos generado los vectores, voy a generar aquí mi X, entonces de ahí revisen en la partecita en la parte de cuando vimos Antoine, ¿no? Entonces, cómo se está generando esta matriz de X, de ahí cómo yo calculo B, esta forma, pues con la inversa, de tanto esta forma, pues ya vimos, es cuando la matriz no es cuadrada, determino A y B, y aquí lo que yo estoy haciendo en línea 8 y en línea 9, estoy generando mis propios vectores TI y PI para poder comparar lo ajustado versus los datos experimentales. En el segundo caso, lo mismo, pongo mis vectores de temperatura, de conductividad, calculo mi X1, calculo el B, calculo y pues voy calculando los parámetros. Voy a calcular mi propio vector de temperatura, mi propio vector de K, voy a hacer la figura y voy a ir comparando, ¿no? Entonces ahí véanle más o menos y pues revisando pues en los dos, porque tenemos, bueno, tenemos tres ejemplos que hacen lo mismo, ¿no? Tenemos el uno que es con la viscosidad del propano, el otro que es con la ecuación de Antoine y este último también que le vimos con la reacción para el bromo que también hacía lo mismo, solo que en una parte aparecía la diferencial y eso pues fue la parte importante, bueno, la parte que le diferenciaba de los demás. Listo, entonces le voy a mandar a correr para que ustedes vean, ¿no? Le mando a correr a tu pad y listo. Para que vean ustedes qué es lo que debe salir, ¿no? Entonces ahí va el segundo gráfico. El primer gráfico se me quedó aquí. Déjenme, le voy a mandar. Listo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Aquí en figura 1, en rojo son los datos experimentales y en la línea azul es la ecuación que yo he generado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me dice? Tengo datos experimentales, se ajustan a esta ecuación, pero esta ecuación tiene ciertas constantes. Calculo las constantes y cuando ya tengo pues mi ecuación ya definida con las constantes, puedo ir calculando los valores, ¿no? Entonces, en azul es la ecuación que yo obtuve para diferentes valores y veo que en efecto a los, se ajustan a los datos. En la figura 2 también vemos exactamente lo mismo. Tenemos la ecuación en azul que se ha generado y en rojito tenemos los puntos experimentales, ¿no? Entonces, justamente, pues ahí está, justamente aquí está la solución, ¿no? Entonces, ahí para que más o menos le vayan viendo, tómenle una foto, esto igual está grabado. Lo importante para mí es que ustedes comprendan, ¿no? Entonces, comprendan por qué, porque este tipo de ejercicios es algo que ustedes van a encontrarse más adelante, ¿no? No es que ya se acabó Progra y ya no le volvemos a ver. En el campo de la ingeniería aparecerán este tipo de problemas y mejor si ustedes pueden hacerlo de una manera ya decir, ok, yo puedo utilizar MATLAB para hacer esto, ¿no? Entonces, este es el objetivo de esto. Dejo de compartir la pantalla y bueno, entonces hasta aquí iría la grabación del día de hoy.